parte de lo que me gusta hacer aquí en el show es donde me sea posible promover y abrir camino y espacio para generaciones futuras de comunicadores conservador, llámese anticomunista, llámese capitalista, llámese de derecha, que defienda estos principios de libertad de mercados, de libertad de capital, de libertad de expresión. Y me da mucha alegría que nos acompañe nuestro próximo invitado, a quien ustedes conocieron previamente en la cadena Univisión a través de participaciones en Al Punto con Jorge Ramos, participación como comentarista en los noticieros de mediodía y en el show Línea de Fuego, donde también se destacó la gran Bianca Rodríguez, que actualmente está trabajando de portavoz en el Departamento de Salud. Nuestro próximo invitado ahora es comentarista político de PragerU y es nada más y nada menos que el gran Franklin Camargo. Hola, Franklin, Jorge. bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien, gracias a Dios. Es un gran gusto verte, es un El gran gusto es gusto mío. compartir contigo. Hemos visto tu trayecto desde que llegaste acá, ya varios años ya que has estado en medio, que has estado de comunicador y de verdad que haces un trabajo extraordinario. Te pregunto, ¿cuál es tu lectura como un comunicador, como alguien que defiende la libertad de expresión y todo lo demás? ¿Cuál es tu lectura con respecto a esta orden ejecutiva del presidente Trump, que aunque no prohíbe directamente la quema de la bandera, pero busca procesar actuaciones aledañas a las quemas de bandera? ¿Qué te parece todo esto? Mira, sí. Primero que hay un precedente histórico en cuanto a lo que sería, que no es realmente lo que se está haciendo, pero lo que sería prohibir explícitamente la quema de la bandera de los Estados Unidos. Hay un precedente de la Corte Suprema de Justicia. Hay una decisión de 1989 y otra decisión de 1990. No fueron decisiones fáciles por parte de los jueces. De hecho, creo que ambas decisiones quedaron 5-4. Sí. Y justamente la Corte tomó la decisión de que quemar la bandera está protegido por la primera enmienda, dado que es un acto de expresión, es un acto de tu opinión, ¿no? Incluso las personas que apoyan esto como un derecho a la primera enmienda, uno de los argumentos que dan es tu bandera. Imagínate que tú compras tu bandera o tú la tienes en tu casa porque el gobierno te ha de decir que no tienes el derecho a quemarla. Déjame decirte que yo creo que es repudiable completamente el hecho de quemar la bandera de los Estados Unidos. Si encima eres un inmigrante, yo creo que has de ser deportado si quemas la bandera de los Estados Unidos. Aún hoy, cuando está protegido por la primera enmienda todavía, dado que yo creo que Estados Unidos no le debería abrir las puertas a una persona que desprecia. Una forma de desprecio a este país es quemar justamente la bandera. Sí. Lo que sí ha existido, y es quizá por lo que yo me inclino más para el resto de las personas, digamos, es encontrar otras formas o métodos para hacerlo ilegal, pero aún protegiendo, digámoslo así, lo que ha sido una decisión de la Corte Suprema de Justicia. Y lo que han hecho muchas ciudades o muchos estados es prohibir iniciar un incendio en ciertas áreas o en ciertas zonas. Es decir, tú no puedes tener un incendio. Por lo tanto, si quemas la bandera de los Estados Unidos en la calle, dado que iniciaste un incendio en la calle, en un área pública, puedes recibir algún tipo de cargo o puedes ser detenido por eso. Yo creo que esta es la opción más pragmática o más factible. Dado que sí, hay que decirlo históricamente, por muy terrible que nos parezca la quema de la bandera de los Estados Unidos, esto sí ha sido garantizado como un derecho constitucional por parte de la Corte Suprema, dado que no quieren darle, y puedo entender ese punto, el espacio al Estado, al gobierno, a los políticos, de determinar qué se puede hacer y qué no, por muy ofensivo que sea o por muy repudiable, es otra forma de expresión política, ¿no? Entonces, yo creo que esto es lo que está generando. Lo que a mí me da risa, Jorge, es ver hoy a través de las redes sociales a los izquierdosos que no creen en la libertad de expresión, que ellos dicen que hate speech is not free speech, el discurso de odio no es libertad de expresión, que hay que censurar las redes sociales, que si tú das una opinión sobre COVID que a ellos no les gusta, te deberían silenciar, que si tú haces un chiste que es de humor oscuro y ofende a alguna minoría, ofende a un grupo, tú deberías inmediatamente, no sé, ser silenciado.
esa misma gente es la que hoy está diciendo Donald Trump está violando el derecho a la primera enmienda. Bueno, no, lo que tú quieres es quemar banderas. Tú no crees en la libertad de expresión, no vengas con esa hipocresía ahora. Tienes un precedente que habla muy claro de cómo apoyas movimientos que van en contra de la libertad de expresión. Lo que tú quieres es tener el derecho a quemar la bandera de los Estados Unidos. Ese es otro debate. Nada, nos acompaña nada más y nada menos que el gran Franklin Camargo de PragerU. En los comentarios ya yo veo a la gente dándote la bienvenida, contentos de verte. Dice Los Violetas desde Austin: Franklin, mi joven analista número 1, y los que no lo saben, venezolano. Bueno, ahí lo ven, sí, vistiendo el vino tinto, así que sí. nada menos que eso. Franklin, para los que no te conocen, para los pocos que no te conozcan todavía, ¿cuánto hace que llegaste acá a Estados Unidos? ¿Cómo fue tu historia, Sí. tu trayecto, tu llegada hacia acá? Bueno, yo nací y crecí en Venezuela, ¿no? Como, bueno, ya muchos venezolanos que hacen vida en los Estados Unidos. Y a través de un viaje a los Estados Unidos de vacaciones, inicialmente de niño, fuimos a Orlando y la verdad, bueno, el sueño de todo niño, ¿no? Poder visitar Disney. Mis padres con muchos trabajos, mucho esfuerzo, lograron darme esas vacaciones increíbles. Nació en mí esa curiosidad, Jorge. No sabía nada de política, no sabía nada de economía, de por qué este país parece organizado, parece ordenado, parece más limpio, los carros son mucho más modernos, parece que funciona. Y por supuesto, yo estaba en Orlando en el 2005, 2006, yo no estaba en San Francisco en el 2025. Ese también fue, Sí. por eso es que también tuve ese contraste de niño. Y a partir de allí, yo tuve la oportunidad después de retornar nuevamente a los Estados Unidos para otras vacaciones, pero como niño siempre tuve esa curiosidad y esa preocupación incluso de Venezuela no es tan exitoso como los Estados Unidos. ¿Por qué? Y esa curiosidad luego la transformé con mayor madurez en estudio y en búsqueda. Y en Venezuela durante mi adolescencia inicié activismo político. De hecho, me uní a 20 Venezuela, que era un movimiento político o es un movimiento político liderado por María Corina Machado, quien actualmente es la líder de la oposición. La conocí, trabajé con ella, colaboré con ella. Y me pasó lo que le pasaría a cualquier joven que hace activismo político y busca llegar a la mayor cantidad de personas posibles, incluso busca destacar. Y es que recibí represalias políticas. Fui expulsado de la universidad, fui acusado de ser terrorista y un primo mío incluso estuvo en la prisión por 3 años y ahora tiene prohibición de salida del país. Y me vi obligado a venir a los Estados Unidos. Tengo ya casi 7 años de haber llegado acá y es un verdadero privilegio, un verdadero honor. Estados Unidos no tenía la obligación de abrirme las puertas, yo no tenía el derecho de emigrar acá, tuve la bendición, tuve el privilegio, pedí permiso, por así decirlo, sí. Y soy sumamente feliz de estar acá porque Estados Unidos primero me dio esa sed de curiosidad política y luego me dio lo que necesitaba en el momento más difícil de mi vida, que era libertad. Por lo tanto, desde que yo llegué a los Estados Unidos, siempre me he dado como una tarea y es tratar de explicarle a los jóvenes, a los hispanos, a los americanos, lo hermoso y lo increíble que es este país, gracias a las ideas que lo fundaron. Hoy hay debate, la izquierda dice, porque nosotros los conservadores decimos, hay que hacer América grande otra vez. Ellos dicen, ¿cuándo ha sido grande? Ha sido grande desde su fundación. No perfecta, porque heredó problemas como por ejemplo la esclavitud o prácticas inmorales, las heredó de otras naciones, de otros sistemas, pero construyó las bases de una sociedad libre, poderosa y próspera, de la cual los latinos, los hispanos nos hemos aprovechado enormemente. Entonces, eso es un poco mi historia. Y en Estados Unidos una vez llegué, he hecho diferentes cosas, colaboré con Latinos for Trump, trabajé en Univision por 3 años como comentarista político, actualmente estoy en PragerU, que es una organización que se dedica a la promoción de valores e ideas pro Estados Unidos, pro América, conservadores, Estado limitado, libertad de expresión, libre mercado, capitalismo, y eso es realmente la tarea que me he dado porque yo siempre digo que es mi forma de pagarle de vuelta lo que este país me dio, que me dio libertad, que me dio refugio, como a grandísima parte de tu audiencia. Nos acompaña Franklin Camargo de PragerU, y en la medida en que hablamos de tu ingreso a los medios, ¿cómo fue esa llegada a Univision?
Es una buena pregunta. Yo, primero cuando llegué a los Estados Unidos, tuve presencia en algunos medios de comunicación, específicamente analizando el caso Venezuela, o mayoritariamente analizando el caso Venezuela. Estuve, por ejemplo, en el show de Jaime Bailey, di algunas entrevistas en medios un poco más locales de gran audiencia de venezolanos y el exilio cubano en Miami, en la Florida. Y a partir de allí, en el año 2020, es decir, años después, meses después, me contacta Latinos for Trump. Y ellos básicamente querían que yo fuese como una especie de contribuyente a la hora de que ellos necesitaran portavoces hispanos o latinos para hablar a favor de la campaña de Donald Trump en el año 2020 y que yo fuese a medios de comunicación hispanos a tratar de que los latinos y los hispanos escuchen lo que normalmente no escuchan en esos espacios. Eso es lo que llaman el surrogate en inglés. El surrogate, exactamente. Okay. E hice eso durante la campaña. Un año después, Biden era presidente, estoy hablando de octubre del año 2021, a mí me contacta Univision con un proyecto. El proyecto era que yo fuese panelista de un show de debate donde yo iba a representar el lado republicano. Mi posición siempre fue clara, siempre y cuando a mí me dejaran decir lo que yo quería decir, yo iba a formar parte de eso. Entendía que iba a ser un espacio complicado para una persona que piensa como yo, lo fue, realmente lo fue, pero es algo que aproveché al máximo porque hay personas que me dicen cómo es posible que un conservador pudo estar en Univision, en un medio que evidentemente es de corte progresista. Mira estos 6 o 7 meses lo que han hecho, te pongo un ejemplo, y no es por hablar mal de mis jefes anteriores, de ninguna manera, hay mucha gente ahí talentosa y trabajadora y que admiro y que respeto enormemente, pero tiene una línea editorial que es clara. Hace unas semanas atrás publicaron la detención de un señor que gritaba en el suelo y decía que él solamente quería trabajar y que quería estar con su familia. Y Univision lo publicó porque evidentemente es algo muy emocional. Pero tú sabes que ignoraron, Jorge, que el señor es un pedófilo. Entonces, esos son el tipo de cosas que le hacen a las personas perder fe en los medios de comunicación, especialmente nuestros medios de comunicación que son de habla hispana. Entonces, mucha gente me pregunta, ¿cómo es posible? ¿Cómo estuviste 3 años allí? Yo realmente lo aproveché como una oportunidad para hablarle y contarle a los hispanos lo que ellos regularmente no escuchan. Que Obama deportó a más personas que Donald Trump, por ejemplo, o que los principales afectados de las fronteras abiertas son los propios hispanos que ya estamos acá. O que nosotros, por ejemplo, los venezolanos, los cubanos, nosotros no queremos que agentes del régimen ingresen sin ningún tipo de problema, o de bandas criminales como el Tren de Aragua ingresen libremente a los Estados Unidos. Entonces, eso es algo que evidentemente yo creía y creo fielmente que los hispanos necesitaban escuchar, y ahí hice vida en Univision por 3 años, justo hasta que Donald Trump justamente ganó las elecciones. Así que fue una forma de cerrar ciclo muy, muy interesante. Eso fue un espacio completamente necesario en Univision, y he dicho esto, lo reafirmo, Línea de Fuego, bajo la conducción de Luis Carlos Vélez, fue ese espacio, ese único espacio en Univision, donde muchas veces se oía esa perspectiva conservadora sobre los issues del día, sin un filtro, sin sesgo, sin bias, sin interrupción, donde la gente podía escuchar y formular su propia opinión y su propio análisis sobre los temas del día de una forma contracorriente y contranarrativa. Y eso es algo que hace falta tremendamente en la televisión hispana. Y de verdad que tanto tú como Bianca hicieron una labor extraordinaria. Totalmente, Jorge. Pero mira lo lamentable, ¿no? Pero lo extraño, lo peculiar, lo diferente que tenía ese espacio, que dentro del edificio de Univision se veía Línea de Fuego como un show republicano, cuando tenía 2 panelistas demócratas y 2 panelistas republicanos. Pero están tan poco acostumbrados a darle voces, a darle espacio a voces conservadoras, que hacer eso, el simplemente de que tenga una silla allí y que además exista un moderador que es justo, ya muchos lo asumían inmediatamente como ser un show conservador. ¿Cómo es posible que haya alguien ahí que esté defendiendo la segunda enmienda? ¿Cómo es posible que esté alguien ahí defendiendo la construcción de un muro? Ya inmediatamente la interpretación es que era un show conservador, cuando de ninguna manera o forma lo es, o lo fue. Sigue el show, ya no es tanto de formato debate, o al menos ya no tiene los panelistas, pero no lo fue. Simplemente buscaba de la manera más objetiva tener un debate entre 2 partes y que la última palabra, la última interpretación la tuviese la audiencia.
Exacto, exacto. Y de ahí, ahora háblame de tu actual, y by the way, tú has tenido muchas localidades porque tú empezaste en Utah. Correcto. Es interesante porque normalmente la persona que llega de Sudamérica, donde para es en Miami, o empieza en Miami, Sí. o empieza en Orlando, pero tú vienes del frío de Utah, vienes para Miami para trabajar en Univision, y ahora tu labor en PragerU te lleva al sur de California. Nada más y nada menos. Cuéntame cómo es esa migración al sur de California. Sí, mira, obviamente no fue una decisión fácil. Yo hice lo contrario a lo que la mayoría de las personas, y especialmente las personas conservadoras, están haciendo. Las Sí. estadísticas están allí. El estado que más ha perdido población en los últimos años, neta, es California. California está perdiendo gente porque su población se va, o gran parte de ella, o una importante parte de ella, se está yendo a Tennessee, se está yendo a Texas y se está yendo, por supuesto, al estado de la Florida. Yo hice lo contrario. Yo fui de no pagar impuestos sobre la renta estatales a pagar los impuestos sobre la renta estatales más altos de todo el país. A un estado que se tiene mano dura contra el crimen, a un estado en donde si robas menos de $900, bueno, eso no es gran cosa, eso no es nada. A un estado donde si vas al downtown, esto está lleno de personas sin hogar que se están inyectando y consumiendo drogas de todo tipo que ni te puedes imaginar. Pero lo hice por una misión, ¿no? Y algo en lo cual creo que es trabajar para PragerU. Para mucha gente no lo sabe, pero PragerU tiene sede justamente en California y me presentaron una oportunidad que yo consideraba que era importante para los objetivos que yo tengo en mi vida personal, pero también para los objetivos a macro, para lo que yo creo que es al final promover estas ideas, ¿no? Sí. En los Estados Unidos. Y estoy justamente, me desempeño como comentarista político, hago cosas tanto en español como en inglés. No he abandonado para nada el contenido en español, de hecho es la mayor parte de mi contenido porque es importante llegar a la mayor cantidad de personas posibles. Somos la minoría más grande, somos el grupo demográfico que crece con mayor velocidad. Y lo que pasó en las últimas elecciones, que no sea una simple coincidencia de un fenómeno electoral, sino que sea la construcción de una nueva base política al mediano y largo plazo que crea en los valores familiares y que no caiga en el chantaje y en la hipocresía de la izquierda progresista. Entonces, sí, me mudé de Florida a California. Mentiría si te digo que es una decisión fácil. Mentiría si te digo que me quiero quedar aquí toda la vida. Pero si de algo me doy cuenta es que, wow, el progresismo es capaz de destruir cualquier cosa. Y te digo porque California es un estado muy bonito en cuanto a recursos naturales se refiere, en cuanto a la variedad de todo tipo que puedes encontrar, la gastronomía. Tiene personas que son una comunidad inmigrante que también es sumamente trabajadora. Tiene una ubicación geográfica que es de gran ventaja para las importaciones y las exportaciones con Asia. Es decir, tiene todo un ecosistema favorable para la productividad, para el progreso, para la riqueza. Fue por mucho tiempo un estado donde las personas no es que no huían de él, sino que venían para acá. Fue el estado que dio a conocer a Nixon, fue el estado que dio a conocer a Ronald Reagan, y hoy es un estado que tiene tantos, pero tantos problemas. Por eso que ahora que Newsom me parece estar dentro de círculos demócratas más popular que nunca, dentro de círculos demócratas, sí. Yo les puedo decir a las personas, si los de Joe Biden les pareció mal, no tienen ni idea de lo que les pudiese pasar si Newsom termina gobernando el país. Porque lo que Newsom ha hecho en California es terrible. Por cierto, y para no extenderme demasiado, se cumplió ayer o quizá hoy 22 años de que Newsom desarrolló su plan para acabar con la indigencia en San Francisco. Él pasó de ser alcalde en San Francisco, está en su segundo término, en la mitad de su segundo término casi, como gobernador de California. Y no solamente es que no ha solucionado los problemas de indigencia en el estado, sino que hoy California es el estado con más indigentes per cápita. Tiene casi un 25% de los indigentes, a pesar de que tiene el 13% de la población. Y es decir, no ha solucionado el problema, sino que ha multiplicado a los indigentes. Así que ojalá no tengamos eso para el país. Lo más interesante de eso es que era un plan de 10 años. Sí. El plan que cumplió 22 años era un plan de 10 años. Y oye, yo te oigo como tú describes a California. Y uno no puede sino evitar escuchar el eco de Venezuela. La geografía, el clima, sí, sí. Todos los paralelos con Venezuela es asombroso y es increíble cómo la desgobernanza
y cómo la zurdería, la de gobernanza zurda destruye lo que debería ser un paraíso y Totalmente. lo que debería ser una lumbrera para el mundo. Háblame de los videos de hombre en la calle que hace en PragerU. ¿Qué hace expresamente? Sí. Sí, es el formato que llamamos el man on the street, el hombre en la calle. Básicamente salgo y hago preguntas de diferentes ángulos, dependiendo del tema, a las personas, ¿no? Es una forma de crear contenido que busque no solamente retar las ideas progresistas, sino también enseñar a la audiencia. Normalmente la estructura del video es escoger un tema controversial y buscar opiniones progresistas para intentar revelar la inconsistencia de sus argumentos o sus opiniones, su punto, la hipocresía de estos o simplemente lo absurdo que es. Te voy a dar un ejemplo. Uno de los videos más populares que hicimos, e invito a la audiencia a hacerlo, es si Estados Unidos debería tener un muro fronterizo. Bueno, para ese video yo me fui a Santa Mónica, aquí en California, un lugar bastante bonito, hay una playa, un muelle muy icónico, seguramente la audiencia, aunque no haya venido a California, lo conozca a través de películas, series, videos musicales. Y yo estaba entrevistando, hay que entender que además la mayor cantidad de hispanos o latinos en California son de México o tienen algún tipo de influencia mexicana. Y yo les preguntaba, ¿debería Estados Unidos tener un muro con México? ¿Es moral? ¿Debería tenerlo? Bueno, Jorge, ahí la mayoría me decía, no, no debería tenerlo, el muro no funciona, el muro es inmoral, el muro es racista. Era una de las preguntas que yo también hacía. ¿Tú crees que la construcción de un muro es racista? Sí. Bueno, luego yo les preguntaba, ¿crees que el muro que tiene México al sur con Guatemala, crees que es racista también? ¿Y sabes qué me decían? Que no, que México sí tenía derecho a tener un muro fronterizo. Oh, really? Y Estados Unidos no tenía derecho a tener un muro fronterizo. Y además me decían, no, es que no es lo mismo. ¿Y por qué no es lo mismo? No sabían responderlo. Entonces, fíjate, este es un ejemplo. Invito a la audiencia a ver ese video particularmente porque hay unas imágenes muy cómicas de ellos diciendo un muro es racista y 15 segundos después diciendo si México tiene un muro, está bien. ¿Por qué yo hice eso? Porque los hispanos o los hispanos que tienden a correrse un poco más al progresismo y al Partido Demócrata, tienden a exigir falsos derechos, privilegios migratorios en Estados Unidos que jamás ofrecerían en sus países de origen. De hecho, México tiene un trato a los inmigrantes que es muchísimo peor al trato de los inmigrantes que tiene Estados Unidos en cuanto a los inmigrantes indocumentados, a los inmigrantes ilegales. Como se trata, y hay que decirlo directamente, y esto no es un ataque a ninguna comunidad en particular, sino hay que hacer un diagnóstico de cómo actúan los gobiernos, pero hay muchas denuncias de derechos humanos en cuanto al trato de los haitianos en República Dominicana, de los venezolanos en Colombia o en Ecuador, de los hondureños, guatemaltecos y de haitianos también en México. Entonces, después ese tipo de personas que dicen, sí, México tiene que tener un muro y los centroamericanos, los haitianos y los venezolanos no deben venir acá. Luego vienen a Estados Unidos ilegalmente y dicen que si los deportan eso es racismo. Entonces hay que ser objetivos y hay que ser consistentes. Entonces, muchos latinos, sobre todo los latinos progresistas, hay esa inconsistencia en donde ellos quieren políticas migratorias fuertes en sus países de origen, pero en Estados Unidos quieren fronteras abiertas. Y eso es, bueno, una hipocresía y justamente el video lo que busca es demostrar eso, ¿no? Desnudar todas esas falacias progresistas, que por cierto, también lo tienen los americanos de izquierda en este país, porque cuando hubo las protestas en México hace poco en contra del turismo y en contra de la migración de americanos que van y trabajan online, pero viven en México en algunas zonas y han tenido efectos varios como el aumento de la renta y otras críticas y análisis que se les hace. Esas protestas, Jorge, a mí me parecían bastante xenófobas. Iban a las calles y rayaban un graffiti que decía muerte al gringo, les gritaban a los gringos, les lanzaban piedras, atacaban y vandalizaron los negocios, saquearon negocios. ¿Y cuál fue el headline, el titular del New York Times? Protestas en México contra la migración masiva. Esto no es una protesta xenófoba. Esto no es una protesta racista. Entonces sucede lo mismo aquí con la izquierda progresista americana. Si se protesta en contra de la inmigración legal en México,
eso está bien. Pero si se exige deportar a los inmigrantes ilegales en Estados Unidos, eso está mal. Al final, Estados Unidos no puede hacer nada. No puede cuidar sus fronteras, no puede tener soberanía, no puede intentar decidir quién ingresa y quién no. Pero México puede hacer lo que quiera. Si quiere que insulten a los americanos y los saquen con una patada. Es la hipocresía de que simplemente todo lo que haga Estados Unidos es malvado, simplemente porque lo está haciendo Estados Unidos. Eso es así. Señoras y señores, el gran Franklin Camargo, dile a la gente, por favor, a dónde te puedes seguir en medios sociales y ver tu contenido de PragerU. Sí, me pueden buscar tanto en Instagram como en TikTok a través de Franklin Camargo. Si ustedes escriben mi nombre, voy a ser el primer perfil en aparecerles, pero para ser más exactos, mi username en Twitter sería Franklin Camargo, pero en vez de una O es un 0, y en TikTok y en Instagram sería Frank Andrés C. Sin embargo, para no complicarse, si ustedes escriben Franklin Camargo, será el primer perfil que les aparece. Ahí lo tienen, señoras y señores. Franklin Camargo de PragerU. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Jorge. Un placer. Hasta la próxima. Hasta la próxima. No se mueva nadie, señoras y señores. Volvemos en breve con más, mucho más del show de Jorge Bonilla.